su conexión matinal. A nosotros nos encanta estar con ustedes entreteniéndonos, reflexionando, informándoles. Sin embargo, esta parte nos dedicamos justamente a una discusión de aspectos que son políticos, que son jurídicos, pero con la intención que usted termine bien informado de qué se trata y qué estamos viviendo en este minuto como país. Para conversar de temas como la acusación constitucional que ha habido en los últimos días en contra de un par de ministros, estamos con nuestra... Bueno, primero voy a presentarlo a él porque está al lado mío, está en el mismo cuadro de cámara. Cristian Zamorano, analista político, doctor en ciencias políticas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Karim. Un gusto verlo. Igual, un gusto tenerlo acá también. Y estamos con nuestra abogada Paola Vidal, que también amablemente accede a estar aquí. ¿Cómo está, Paola? Bien, Karim, muchas gracias. Un gusto estar también compartiendo con Cristian. ¿Ustedes primera vez que se ven? Sí, primera vez, pero ya estuvimos conversando algunos temas sobre lo que vamos a tocar hoy día. Ok, entremos de inmediato en la materia. Acabamos de terminar una acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson que no prosperó. Primero, Paola, explícanos, por favor, ¿qué es una acusación constitucional? Sí, perfecto, Karim. Es importante que nuestro público, ¿cierto?, sepa que este es un mecanismo de control, ¿cierto?, político, que tiene facultad exclusiva a la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y este mecanismo de control político, ¿por qué surge o por qué nace? ¿Cierto? Porque nosotros somos, ¿cierto?, somos una república, ¿cierto?, que se declara, ¿cierto?, democrática, y donde están los poderes del Estado, ¿cierto?, divididos, como sabemos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y tiene que existir, ¿cierto?, un mecanismo de control siempre para que este poder, digamos, no pase a ser en el fondo, si no tienes este control político, ocurre que podrían cometerse abusos, ¿cierto?, o faltas de servicio o algún otro tipo de, incluso hasta delitos, ¿cierto? Como hablábamos la vez anterior, hablábamos un poco de la prevaricación. Podrían ocurrir situaciones en el fondo que nadie podía controlar, ¿cierto? Y estaría todo al arbitrio del Poder Ejecutivo. Entonces existen en el fondo estos mecanismos de control y eso es una acusación constitucional, un mecanismo de control político que solo puede ejercer en el fondo, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que puede ser iniciada por más de 5 y no menos de 10 diputados, ¿cierto? Y quien actúa en este caso como enjuiciador es el Senado con las facultades que le da la Constitución. Esto lo encontramos radicado en los artículos 52 y 53 de nuestra Constitución Política. Qué buena explicación, Paola, qué buena Gracias, explicación, porque se aclara bastante qué es exactamente la acusación constitucional. Cristian, del punto de vista político, ¿cómo le hace esto? O sea, yo entiendo que te hace mal como gobierno si viene alguien y te acusa y te dice, oye, mira, tu ministro está haciendo esto, no, esto otro, qué sé yo, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo le hace al gobierno que la acusación constitucional de Jackson no prosperara? Bueno, yo creo que reforzó la posición de Jackson, pero no tanto tampoco. En todo caso, no en la Constitución, la acusación constitucional es básicamente una crítica detrás de una acusación en cuanto al desempeño del Ejecutivo. Si bien los poderes pueden ser separados, no significa que hay un control de uno sobre otro. Es decir, el Poder Judicial, en teoría, podría perfectamente investigar el Ejecutivo y obviamente el Legislativo puede fiscalizar el Ejecutivo. En este caso, lo fiscalizó, el intento falló, no como prosperó en casos anteriores. Recuerda, por ejemplo, con el ministro del Interior, Chadwick, en el gobierno de Sebastián Piñera, donde ahí sí prosperó la acusación constitucional, tuvo que renunciar, fue apartado del Ejecutivo. En este caso no, pero igual yo creo que si bien hubo una demostración de fuerza detrás de Giorgio Jackson, si bien se vio que la derecha se dividió, una parte de la derecha apoyó la acusación y otra parte, unos descolgados, salvaron a Giorgio Jackson, al ministro. Pero igual hay crítica, igual hay unos diputados que votaron a favor hoy en día y que salen en el Mercurio, el Mercurio Santiago, indicando que igual hay que hacer un mea culpa y que hay que pensar en un cambio de gabinete y que hay que pensar bien lo que sucedió, porque igual es una señal de que no todo está bien en la ejecución, en el desempeño del Ejecutivo. Ahora, justamente esta pregunta es un poco para los dos. Si bien es cierto, esto sucede, Jackson se salva, ¿cuál hubiera sido el final si hubiese avanzado? Si Jackson, por ejemplo, si hubiese prosperado esta acusación constitucional. ¿Por qué le digo que la pregunta es para los dos? Es porque, ¿qué pasaría, Paola, en la parte jurídica? ¿Meterlo preso, sacarle una multa o qué? Y en la parte política, Cristian, ¿qué hubiera significado para el gobierno esto?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, claramente, si hubiese prosperado esta acusación constitucional, ¿cierto? Y hubiese el Senado determinado que era responsable, ¿cierto?, de aquello que se le imputa, efectivamente podría haber sido destituido de su cargo y no poder ejercer ningún cargo público, ¿cierto?, ni de elección popular o de elección de exclusiva confianza, como es en el caso de los ministros, ¿cierto?, durante el plazo de 5 años. Ya. Y eso no obsta a que también podrían iniciarse en los tribunales, ¿cierto?, correspondientes. Si Tú me hablas de tribunales ordinarios. Tribunales ordinarios. Ya. Si en el fondo la imputación implicaba la comisión de un delito, podría haberse perfectamente llevado a juicio o a sede penal, y la responsabilidad también pecuniaria que implicaba, por ejemplo, la comisión de un delito o la falta de servicio u otra, o incluso la responsabilidad administrativa como funcionario público. O sea, finalmente le pueden sacar una multa o meter preso a alguien que le hace una acusación Sí, constitucional. multa no, pero sí, Preso. efectivamente la destitución es importante y la privación de libertad en el fondo es si eventualmente hay una comisión de un delito que se investiga y se hubiese llevado a sede penal. Perfecto. Eso es básicamente. Cristian, ¿y de parte tuya qué crees? Mira, yo creo que seguimos la desconexión entre lo que, porque estaba viendo las imágenes ahora, mucho abrazo porque se salvó el ministro, pero digamos ya el desempeño de Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social es para tener tanto miedo que salga del ministerio. ¿Vamos a perder un gran actor como ministro si se va Giorgio Jackson? ¿O es más bien una victoria que impidió a una cierta oposición ganar un gallito con el oficialismo? Y yo creo que estamos más bien a ese nivel. Yo creo que acá estamos en una continuidad de guerras, de cúpulas, más que otra cosa, y básicamente ver tanta alegría cuando tú ves un contexto nacional que no da para tener tanta alegría. Es decir, yo no veo que la inflación No da está para bajando. ninguna alegría en este minuto el país. No veo un control de la inmigración, no veo la implementación de políticas como la de salud para la tercera edad, el sistema de jubilación que es reformado. Yo no veo que eso avanza tan rápido y de manera eficiente. Entonces hay algo que me molesta un poco por ese lado, y por el otro, toda esta generación que llegó hoy día al poder durante años también protagonizó acusaciones constitucionales, hizo el portavoz de un cierto descontento en Chile, pero la manera de cómo se defendió Giorgio Jackson lo encontré medio llorón. Lo vi, ¿Medio qué? Llorón, como lloroncito. Porque igual cuando es una opinión absolutamente subjetiva y personal, o incluso se sentía que tenía miedo, y yo si tomo su recorrido desde la dirigente estudiantil hasta hoy en día ministro, si él se siente acusado, además por una franja bien de derecha, conservadora, abrupta, de algún modo Sí. bien dura, yo hubiese pensado que decir, ok, me acusan, doy la cara, soy elocuente, lírico inclusive, y yo me defiendo en el Parlamento así, con un desempeño muy elocuente. Y yo no vi eso, vi un tipo más con una mentalidad de tipo que quiere escaparse, venir llorando, no ataquen a mí, no ataquen mi personalidad. Y es verdad que algunas acusaciones fueron algunas críticas de su desempeño. Claro, hubo algunas personas que estaban en el tema que decían, no es muy simpático, no es muy empático. Sí, pero no estamos ahí, los ministros no tienen que ser empáticos ni simpáticos. Pero No si estamos tienes evaluando su personalidad, finalmente. Pero si tienes un rival de ese nivel, ahí tienes la palestra para poder destacar. Y yo no vi eso. Y me llama un poco la atención la diferencia que hay en esta generación entre el rol que jugaban como oposición y lo poco de lírico, de algún modo, lo poco de un desempeño político de alto nivel cuando están en los cargos clave. Yo creo que hay una diferencia. Perfecto. Paola, ¿tú lo viste parecido esto? Sí, yo creo finalmente que desde el punto de vista político, ¿cierto?, las acusaciones constitucionales, si bien son un mecanismo jurídico de control, buscan un momento, ¿cierto?, propicio para presentarlas. Y no es menor que las estadísticas, lo conversaba con Cristian, que esto tiene una mirada sociológica, una mirada política, una mirada jurídica, una mirada también de opinión pública. Sí, claro. Y en este minuto las encuestas, ¿cierto?, marcan al presidente con un 70% de desaprobación de él y su gabinete. Por lo tanto, producto de estos errores no forzados, por lo tanto, el momento era bien propicio. Yo creo que sí se buscaban ganancias políticas, se obtuvo. Por ejemplo, una de ellas es sacar al presidente, ¿cierto?, y a su gabinete, porque vimos ayer que muchos ministros, ¿cierto?, fueron a apoyar al ministro Jackson. Desvía la agenda, ¿cierto? Socava un poco la imagen. Sí. Hay ganancias políticas en esto, y sí, me faltó a mí el Giorgio Jackson cuando era diputado, ¿cierto?, que era muy contestatario, muy fuerte y muy firme. En cambio, ayer él estaba, no sé si
porque la situación quizá era nueva, la sentía un poco agobiante quizá, pero sí, concuerdo con Cristian que no era el Giorgio Jackson que estamos acostumbrados a ver como diputado, como dirigente, ¿cierto? Y sobre todo como ministro, que tiene que ser un ministro potente porque dirige una cartera súper importante y súper potente, como es la de Desarrollo Social y Familia. Sí, en los gobiernos regionales es fundamental la Seremía de Desarrollo Social. ¿Ustedes están de acuerdo con esta, bueno, una información bien que tenemos bien de una fuente bien cercana, que en un par de semanas deberían salir debería hacer un cambio el presidente en el gabinete y justamente estaría saliendo Giorgio Jackson, estaría saliendo el ministro de Educación y estaría saliendo la ministra de Cultura? Digamos, serían parte de los cambios más seguros. ¿Ustedes lo ven como algo realmente posible? Porque estamos hablando de un momento álgido del gobierno. Yo también dije ayer primero, ¿y por qué la de Cultura? Y alguien me dice porque no ha hecho nada. Justamente, no se nota, no se ve. No suenan como personas no suena que hacen nada. cierto... ¿Sienten ustedes que esto puede pasar? Yo creo que la facultad del presidente siempre las tiene, ¿cierto?, de modificar su gabinete. Ahora, yo creo que el presidente tendría que evaluar si es el momento, porque el ministro Jackson viene saliendo en el fondo de una situación que es estresante para el gobierno, como decía, para el gabinete, y quizás se va a ver por la opinión pública, por los ciudadanos, por todos nosotros, como nuevamente esto de sacarlo para llevarlo a otro lugar y protegerlo en el fondo. Y yo creo justamente que... la idea es, si vamos a poner a un ministro, ¿cierto? La idea es que busquemos una persona que sea idónea, ¿cierto? Que sea que tenga una imagen además construida desde el punto de vista político firme. Y a lo mejor él no quedó en buen pie, pero yo creo que en esta época quizás sería no adecuado, quizás un poquito avanzado, marzo, abril, darles la oportunidad todavía a que pase esto, digamos, pase este nubarrón, se equilibren un poco, ¿cierto?, las fuerzas políticas, nuevamente vuelva a un statu quo antes de tomar estas decisiones de mover el gabinete. Perfecto. ¿Tú, Cristian, crees que...? Mira, yo creo que hay dos aspectos, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, bueno, en el mundo privado están los KPI, hay diferentes medidores de tu desempeño profesional. Si yo analizo los ministros, vería cuántas apariciones hay en columna, en diario importante, en canales del cable, en canales nacionales, en redes sociales, cuál es tu flujo, cuáles son tus seguidores, todo eso. Yo creo que ahí claramente hay ministros que están al debe. Yo creo que no hay un desempeño. Reitero, el activismo que se hacía, que se demostraba cuando era en oposición, una vez al poder, yo no veo un activismo, yo no veo los tipos desesperados por salir. Y están así que, ¿quién tú hoy en día propondrías como candidato? ¿De este sector? De este sector del oficialismo. Presidente, no a nadie. ¿Por qué no? Porque no hay activismo, no aparece en los medios, y eso alguien debería decir, oye, ya deben preparar otro candidato para la próxima elección, porque aparentemente no va a ser Gabriel Boric, él mismo lo indicó. Entonces, de un punto de vista cuantitativo, yo encuentro que hay una flaqueza a nivel de aparición en los medios de comunicación y de explicación de la política que están llevando. Simplemente para saber que existen, deben aparecer, por un lado. Y de un punto de vista cualitativo, y retomando el asunto que pasó con Giorgio Jackson, hay una falta de liderazgo. Reitero, yo no tengo la impresión que hay un ministro que venga a ayudar a Gabriel Boric. Siempre me da la impresión que es el presidente que viene a proteger a los ministros. Y ahí hay un problema, porque el fusible primero es el ministro, no es el presidente. Y recuerda que los tres personajes principales de este relato son Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo. Camila Vallejo, hasta ahí se estaba salvando, tiene un buen desempeño, habla de un indulto, ¡pum!, se cae. Ahí fue su primer paso. Pero ha sido la única caída que ha tenido, me parece. Pero fue importante en el año entero. Pero no fue menor y la esperaron. Y Giorgio Jackson, por eso estaban tan asustados ayer. Porque quizás su carrera política, quizás su sueño de ser presidente, se podía poner en tela de juicio si la acusación fructificaba. ¿Y ustedes así de opinión un poco más personal, encuentran antipático a Giorgio Jackson? ¿Encuentran que realmente es poco empático, que es muy serio, que la cara de pesado siempre para contestar y siempre está así? ¿Consideran que eso es así o no? A ver, yo creo que él es muy explosivo de repente para contestar. En el fondo tiene exabruptos que uno no espera de un ministro, salvo en esta ocasión, como concuerdo con Cristian, que debió sacar toda esa fuerza, digamos, en el fondo para defenderse. Pero como ciudadanos, ¿les cae mal que un ministro sea así?
No, yo creo que mientras sea frontal y haga la pega, yo creo que ahí está la clave, hacer la pega independiente del tipo de personalidad que tenga. Mira, si vamos, disculpa, a los ministros, cierto, que del gobierno anterior, muchos de ellos tampoco no eran top 10 en la simpatía, digamos, y eran Sandra muy criticados. Bullock, en mi simpatía, ninguno. Pero básicamente ellos se movían, hacían la pega tenían mucho más presencia de la que tienen nuestros ministros hoy día, en terreno, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca, ¿cierto?, la ciudadanía? Ministros cercanos y ministros que hagan la pega, sobre todo en temas tan complejos como señalaba yo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además, que tiene ahora este apellido, ¿cierto? Este tema de mejor niñez que pasó justamente al Ministerio debe ser abordado con profesionalismo, ¿cierto?, y dedicación por parte de un ministro de una cartera tan importante. Perfecto. ¿Tú qué crees, Cristian? ¿Es simpático? ¿Te cae bien? No más ni menos que otros. Yo creo que igual es que lo importa menos, pero te digo, recuerda, como lo acaba de decir Paula, recuerda el gobierno de Piñera, que tenían toda la chaquetita roja y eran ministros con zapatilla, iban a la calle. Había una búsqueda continua de querer aparecer en los medios y hacerse los tipos que están trabajando. Tuvo buenos o malos resultados, pero por lo menos se veía que trabajaban, ¿me entiendes? Había esa preocupación. Hoy en día tú la ves menos, otra tonalidad, pero yo creo que le está un poco pasando la cuenta a nivel de aparición mediática. Y por otro lado, mira, para ilustrar un poco lo que indico con George Jackson, cuando tú miras las historias de la política, y ellos antes de ser, hoy en día, ser parte del oficialismo, hablan mucho de historia. Tú tomas a Winston Churchill, no puedo pedir a cualquiera de ser Winston Churchill, pero tiene 4 o 5 discursos en tiempo de guerra en el Parlamento inglés. Sí. Nunca nos vamos a rendir, vamos a luchar por tierra, por mar, y por donde sea, yo le prometo lágrimas, sangre y sudor. Ese tipo de... Mira, ¿cuándo hace ese discurso? ¿En qué contexto es el discurso? ¿Y qué logra sacar Winston Churchill como hombre político del discurso que hace? Yo creía que había una palestra igual. Te tomo otro ejemplo. En Francia, a inicios del 80, había un gran ministro de Justicia que va a terminar con la pena de muerte. Badinter. Llega a toda la derecha diciéndole, oye, tú no podés terminar con la pena de muerte porque la pena de muerte sirve a frenar la delincuencia, etc. Y él se manda un discurso que realmente lo hizo entrar en la historia. Y eso que estaba totalmente arrinconado en ese momento, porque la opinión pública, un 70% estaba por seguir con la pena de muerte. Y él se manda un tremendo discurso en el Parlamento y que lo hará entrar en la historia. Quiero decir, aprovechó ese momento. La frase célebre que va a quedar de ese discurso es: no hay pasión que se frena por la muerte, ni el amor, ni el patriotismo, y menos la criminalidad. Entonces la pena de muerte no es una solución. Y con esa frase queda la historia. Hoy en día, ¿qué nos queda de George Jackson después de la acusación de ayer? Estrictamente nada, sino que se salvó, y abrazos entre un grupito que podríamos calificar de una cierta élite desconectada de la masa. ¿Y cómo ver lo que va a pasar ahora con la ex ministra Marcela Ríos? Ella, por ejemplo, la acusación se vota la próxima semana. Así es. Sí, pero según la mirada de ustedes, aquí sí hay los argumentos necesarios, los fundamentos necesarios, me imagino. Yo creo que está mejor fundada. En el caso del ministro Jackson. Dame por un ejemplo. Faltó fundamentación quizá en el tema, pero acá la misma, en el fondo, declaración de la ministra de la Camila Vallejo. Claro, señala efectivamente que estos errores fueron, ¿cierto? Reconoce estos errores, entonces sepulta finalmente la posibilidad que tenía de que se desechara esta acusación. Entonces estamos frente a un escenario distinto en relación, porque lo que yo te comentaba, esto es como un juicio. Por algo se llama acusación constitucional, sí. Por algo es facultad, ¿cierto?, de una Cámara iniciar este procedimiento y fallar de la otra Cámara, que es el Senado. Y todo esto hay que probarlo. Y hay instancias también que están establecidas para probarla. Me puede servir a mí como acusador decir, sí, pero si hasta la ministra Vallejo dijo tal cosa, es porque realmente usted como ministra de Justicia en ese minuto no hizo su trabajo. ¿Se puede tomar la declaración de Vallejo frente a la prensa como una prueba? La verdad es que se pueden tomar como una opinión, pero los fundamentos jurídicos van a ir por el lado de, en el fondo, falta de servicio, por fundamentos más jurídicos, independientes, que en estos juicios, como tienen una connotación de opinión pública y política también, salen a la palestra estos errores no forzados, ¿cierto?, que van develando desde el principio que había un error. Cuando, ¿cierto?, desde La Moneda señalan que efectivamente eran 11, que hay 2 que no están, se suman otros que no estaban pensados para ser indultados, y todo este revuelo y todo esto
estos dimes y diretes en el fondo, que van develando que efectivamente hay un error no forzado detrás, que hubo falta de privilegiar, lo que hablamos la vez anterior, ¿cierto? Que dan un fundamento para buscar los hechos y el derecho en esta persecución constitucional. Y la gente se preguntará de qué sirve en el fondo si ya ella es una exministra. Sí, eso es lo que te iba a decir, ¿de qué sirve? Sí, lo que señalaba anteriormente, que cuando se puede hacer una acusación constitucional de alguien que está ejerciendo su cargo y que dejó de ejercerlo, y en el caso de los ministros, ¿cierto? Y otras figuras que pueden ser acusadas constitucionalmente hasta 3 meses después, está dentro del plazo, ¿cierto? Y en el caso del presidente, un plazo más largo. 3. Sí, y ella está en el fondo, y al ser funcionario público, 6 meses la persigue la responsabilidad administrativa. Entonces estamos en plazo, en tiempo y forma, y efectivamente para ejercer la acusación. Y la sanción es la misma, en el fondo, la que hablábamos, ¿cierto? No poder ocupar cargos de elección popular o de designación como exclusiva de confianza, como señalado, o sea, que no podría ir a otra cartera, no podría ser designada ministra por el presidente en el caso de que prospere la acusación constitucional, pase al Senado, ¿cierto? Y sea determinada su responsabilidad. Perfecto, pero también se puede caer. También, digamos, sí, si el grupo de personas que va a votar dicen no, también se puede ir. Podría, pero yo creo que acá hay Por más, un tubo, podría estar mejor fundamentada que quizá lo estuvo la acusación que se hizo al ministro. Sin embargo, aquí creo que va la opinión de ambos. ¿Cómo se ve? Ya, está súper fundamentada, está súper bien dicho, la vamos a acusar por esto, esto y esto, por todos estos motivos. Sin embargo, igual tengo un bloque más grande que me defiende. Sí. Ahí en donde queda la parte de justicia y ahí en donde entra la parte política. No, pero es como decir, yo sí cometí tal delito, pero yo soy súper íntimo del juez, po. Mira, como dijo Paula, tienes una la acusación constitucional tiene una configuración que se parece a lo que puede a un juicio. Ya. Los tópicos son los mismos, los paradigmas se parecen, solo que no hay apelación. Por ejemplo, no hay apelación posible, no hay recurso. Como la apelación. Pero el asunto es que sí, se quiere parecer a un juicio, estamos de acuerdo, pero un juicio político. Por ende, la decisión es profundamente política. Un juez, cuando entrega una decisión, está de algún modo enmarcado en la ley. Ya. Como lo dice Montesquieu, el juez es la boca de la ley. Ya. No tiene mucho grado de apreciación en realidad, porque es la ley que lo va a obligar a tomar una decisión en base a los hechos que le son presentados. Acá los diputados no son la boca de la ley. Acá los diputados son la boca de una afinidad política y de una jugada política. Y yo creo que hay muchas chances que esta acusación constitucional de la ex ministra de Justicia llegue a buen puerto. ¿Por qué? Porque quizás hubo una negociación. Cuando dice llega a un puerto es que avance como acusación. Me da esa impresión porque la derecha, los descolgados de derecha, en este caso con George Jackson, acerca del tema de la delincuencia, la derecha, ¿cuál es tu caballito de batalla? Luchar contra la criminalidad, contra la delincuencia, y que este gobierno lo está haciendo mal, lo está haciendo tan mal que ni votaron a favor de subir el presupuesto de lo que concierne seguridad pública. Entonces, que la derecha no vote como un solo hombre, una sola mujer, en favor de una acusación constitucional de la ex ministra de Justicia que favoreció los indultos, ahí el relato de ellos se cae totalmente. O sea, la derecha tendría, de alguna forma, que obligadamente votar como bloque a favor de la acusación constitucional en contra de la ex ministra Ríos. Desde republicano hasta la democracia cristiana. Digamos, no es que trabajar por ello, digamos. Deberían trabajar por ello, digamos, ¿no? Políticamente sí. Claro, pero esto también tiene una parte de convencimiento. Yo te convenzo a ti porque somos del mismo sector. Mira, haz esto, por favor. Nosotros te dejamos pasar esta otra ley. Algo así también existe en el Congreso. Eso existe siempre. Acuerdos políticos a los que se llegan. Acuerdos políticos. Ahora, son perfectamente legales, Paola, ¿no? Sí, perfecto. Por algo son acuerdos, y los acuerdos existen también dentro de un juicio, ¿cierto? En todos los procedimientos que han sido reformados, hay una instancia en que se le pide al juez o se le instruye al juez, ¿cierto? Que debe llamar a las partes a conciliación. En materias de familia, en materias laborales, ¿cierto? Es una instancia que se buscan los acuerdos, justamente buscando no llegar a este confronte, ¿cierto? Este choque, y yo creo que en materia política, por supuesto, siempre lo estamos viendo, ¿cierto? Siempre estamos viendo llegar a estos acuerdos. ¿Y qué le va a significar al gobierno, al presidente Gabriel Boric, que la acusen a la exministra? Porque en algunas personas van a decir, bien hecho, porque fíjese que ella no hizo la pega exactamente, o el subordinado, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso también puede significar, realmente el presidente no tiene la culpa. O miren cómo puso una persona que no tiene la capacidad. ¿Qué le va a significar? ¿Cómo lo ven? Yo creo, siendo maquiavélico, bueno, porque en política hay que serlo, le conviene a todo el mundo que ella sea acusada. Menos a ella.
menos a ella, pero ella quizás después también te puedes arreglar con ella, quizás después le puedes entregarle una asesoría en el sector privado, con financiamiento externo. Hay 10.000 maneras de arreglarse ahí. El asunto es que a mí, si yo soy presidente y acusan a la exministra de Justicia por el asunto del indulto, a mí me estoy limpiando las manos. O sea, le ayudaría al presidente. A mí me ayudaría. Y también, por otro lado, saco el enfoque del actuar del nuevo ministro, el nuevo ministro de Justicia, que tuvo una polémica porque plagió supuestamente unos libros, unos textos, pero ¿cómo se llama el último? ¿Cordero, me parece? Sí, Cordero. En el mundo académico, igual, a pesar de esa polémica, es muy respetado, es muy bueno. Sí. Hizo formaciones, perfeccionó a varias personas, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. Es decir, sacás el enfoque de él y lo pones sobre la exministra que ya no está en el juego. Entonces le facilita a todo el mundo, le facilita el juego a la oposición, porque ahí tiene su caballito de batalla, que en realidad ahí eso no va a ninguna parte, de algún modo. ¿Qué cambia la criminalidad? El asunto de acusar o no a esta exministra, para mí no gran cosa, yo creo que la problemática está a otra parte, pero la derecha se puede enfrascar en esto y va a estar contenta, y la izquierda, o el oficialismo, también le conviene porque se saca un cachito y saca el enfoque de los que están todavía en el juego. Yo creo que de los dos lados, esta es una situación difícil. Es una situación difícil, ¿no? Pero aprovechable totalmente, digamos. Siempre se si pueden tienen sacar un buen marketing ahí, un buen... Sí, se pueden sacar réditos políticos efectivamente como opina nuestro Maquiavelo. Paola, ¿quién paga toda esta parte? Toda esta... Ya, entiendo que los diputados van, te acusan, pero también alguien defiende al ministro, no se defiende solo. No es que va la ministra de Defensa a decir, no, es que fíjese que no, también tiene que tener un abogado que esté al lado. Generalmente las bancadas, ¿cierto? Designan un abogado para que lo defienda, como fue el caso. Las bancadas, me refiero al grupo, al bloque, sí, ¿cierto? Que eligen a una persona idónea, ¿cierto? En materias constitucionales para hacer esta defensa, que fue la elección que hicieron en relación a la defensa del ministro Jackson. ¿Encontraste buena la defensa de Jackson? La verdad es que no la... ¿O era mediocre porque la fundamentación era mediocre? Yo la verdad es que no soy buena para criticar a mis colegas, respeto su criterio jurídico y creo que ella, la defensa que hizo era acorde a los elementos que se le entregaron a ella, ¿cierto? Para hacer esta defensa. ¿Pero te pareció bien? Me pareció ad hoc al proceso que se estaba llevando y en las circunstancias que se hizo y cómo fue también la dinámica. Este tipo de procesos muestra de alguna forma, ya que utilicé la palabra recién, muestra mediocridad de un gobierno. ¿Qué cosa? Que tenga unos ministros acusados constitucionalmente o que te estén insistiendo en que te van a acusar a porque de alguna forma, si te van a acusar es porque cometiste algún error o alguien cree que cometiste algún error, tienen que fundamentarlo. Pero esto muestra un gobierno de alguna manera mediocre o desarticulado, porque yo no estoy diciendo que sea este gobierno, porque al de Piñera igual le pasó que quisieron hacer las acusaciones constitucionales, hubo la de Chadwick, todo, pero esto muestra mediocridad. No necesariamente, disculpa. Ambos. Yo no diría que un sector tiene una cierta mediocridad en el desempeño político actual. Yo creo que la oposición también. Para jugar ping-pong hay que ser dos. Tú no puedes ser mediocre de un lado y que la cosa no avance, porque si tú miras, la oposición hoy en día en Chile no crece tanto. La oposición estaba obsesionada con la cifra del rechazo, pensando que esa cifra le pertenecía. Pero tú ves en el desempeño cotidiano, no han recuperado gran cosa. RN no despega, la UDI sigue con los mismos. PDG se dividió, Republicano sigue siendo un partido de manera desafortunada para ellos, calificado de extrema derecha. Yo no veo que hay una aprovecho, entonces también hay una mediocridad. Que hay una falta de prolijidad por parte del oficialismo, eso también no estoy diciendo la tremenda verdad que nadie ha visto. Eso se puede ver por hecho bien clarito y que anda un poquito manchado el desempeño. Y yo reitero, esto empezó con la visita de la ministra del Interior al sur de Chile y fue un fiasco. Y de ahí ahí tú dices que ya hubo un paso en falso del gobierno. Y terminamos hace poco con unos nombres en la lista de los indultados que no son los correctos y se equivocaron. Sí. Oye, discúlpame, ese tipo de error. Además, en el terreno de lo jurídico, los abogados, el formalismo es fundamental. Por algo existe el derecho procesal. Los plazos, los formalismos, reitero la palabra, son fundamentales. Entonces, tú me digo, hay abogados dentro, hay asesores de los abogados, hay asesores de los ministros, hay asesores de los asesores, y llega a pasar ese tipo de desprolijidad. Hay algo que no va, y ahí hay que interrogarse seriamente, más allá de que fructifere o no una acusación constitucional. Hay un problema en cuanto a la aplicación del poder.
Paola, ¿qué Sí, crees tú? yo creo que no necesariamente va a mostrar, ¿cierto?, una mediocridad del actuar del gobierno. Simplemente es un mecanismo de control que se utiliza, como yo decía en un principio, ¿cierto?, en momentos claves, cuando uno siente que hay una debilidad, ¿cierto?, en las encuestas, cuando hay muchos errores no forzados, pero concuerdo también con que les pasó la cuenta de repente esta moralina, ¿cierto?, con la que llegan ellos al gobierno, ¿cierto?, diciendo que ellos no van a tener ninguna de las malas prácticas que tuvieron los gobiernos anteriores, haciendo incluso mención a grandes figuras políticas de nuestro país, de la concertación, de la derecha también, ¿cierto?, y están en el fondo replicando los errores y con un énfasis en el fondo mucho más grande en las cosas que ellos prometieron en el fondo no replicar. Entonces yo creo que esa falta de consecuencia está pasando la cuenta, y la falta de conocimiento en relación al derecho administrativo, que es muy importante. Fundamental. Derecho procesal, derecho administrativo es la base en el fondo, y asesorarse bien también es muy inteligente. ¿Cómo finalmente esto afecta a la población? Si nos ponemos un poco más prácticos, un poco más periodistas, ya ni analistas ni abogados. ¿Cómo afecta a la población? ¿Cómo afecta al televidente que está en este minuto sintonizándonos? ¿Qué pasa? Digamos, no va a pasar nada en el ámbito económico, no va a pasar nada en el ámbito judicial de esa persona. Sin embargo, sí puede que afecte la psicología de una persona que diga: ay, estoy en un país tan inseguro, hoy estoy al mando de un grupo que no es capaz. ¿Funciona eso y me aumenta la sensación de inseguridad o no? ¿Cómo lo ven? Vives mucha emoción frente a la tele, Karim. No, porque hay mucha gente que ve y no dice: ah, el ministro Jackson, a mí qué me importa, el gobierno, yo estoy trabajando normal. No, pues hay gente que dice: oye, pero mira cómo estamos. Hay algunos años en Chile se hablaba de la generación No estoy ni ahí, para la popular. Yo creo que está pasando en Chile, si sigue así el asunto, esa desconexión, porque hay una desconexión del poder político con la masa, honestamente, y ni la izquierda lo llena. ¿Quién encarna, porque la palabra no gusta, el proletariado, la clase media baja? La izquierda, hoy en día tú puedes ver que no lo está encarnando, no lo está ayudando, no hay un cambio concreto, real de las condiciones de vida de un cierto sector que cada vez más numeroso en Chile. Por ende, yo creo que lo que va a pasar es que la gran mayoría va a pensar que no sirven para nada, que salgan los salientes, como el gran leitmotiv de todo el discurso populista. Es eso lo que yo veo un populismo armarse, un discurso anticlase política que para mí se manifestó en el plebiscito de rechazo. El plebiscito de rechazo también es un voto antipolítico, anticlase política, y eso para mí hay un peligro ahí, Es una alternativa que se va a hacer cada vez más factible por el hecho que hay una clase dirigente que se desconecta y que no vuelve a reconectar con una cierta masa, yo creo, vulnerable desde un punto de vista social y económico. Sí. Yo creo que es complejo, yo creo que la ciudadanía es muy sabia, y cada vez en el fondo la gente toma más conciencia de que las decisiones políticas sí nos importan y nos afectan a todos. Antes decían: no, es que yo no me importa la política, no me meto en política porque mañana yo tengo que seguir trabajando igual, ¿cierto? Esa frase la escuchamos mucho. Pero yo creo que cada vez han ido tomando más conciencia todos de que la política sí nos afecta en el cotidiano, las decisiones de si se sube el IVA o no se sube el IVA, ¿cierto? Si se aplica, a quiénes se aplica, cómo se aplica, las decisiones las toman los políticos. Por lo tanto, la política sí nos afecta cada día en lo que hacemos. Y la inacción del gobierno yo creo que sí afecta en el fondo transversalmente a la población. Hoy día en el fondo se espera, ¿cierto?, toma de decisiones, acciones concretas, un gobierno en terreno, ¿cierto?, que esté cerca, como dice dice Cristian, de la gente, de todos nosotros, y eso no lo vemos una desconexión de la clase política y que pasa la cuenta con un voto sanción. Y yo creo que hay que estar atento en las próximas elecciones a este voto sanción. Mira, mira, una cosa, ¿tú sabes cuál es la canción más escuchada chilena en el mundo hoy en día, en la historia? No. Ultra Solo. Ay, no te creo, me encanta. Yo creo que la gente se va a encontrar cada vez más ultra sola comparado al mundo político. Perfecto. Oye, ya me tengo que despedir. Gracias por haber estado. Una última pregunta, pero contésteme con un sí o con un no. ¿Puedo demandar un gobierno por hacerme sentir asustado y por sentir que el gobierno no hace nada por mí? No. En las urnas. ¿Ah? En las urnas. Ahí lo puedes castigar.
Ok. Concuerdo, las urnas, pero eventualmente uno podría ir por derechos humanos, ¿cierto? A alguna corte A decirle, interamericana, ¿sabes lo que qué? Siento hablaban, que el al gobierno momento es que tan tonto que no hace nada pero por mí, algo por la así. falta de servicio, no por Sí, el daño moral responsabilidad del que Estado. podría calificarse como daño psicológico o daño moral, pero eso es parte de la salud también. Ok, ojalá que esta entrevista les sirva a ustedes en sus casas, véanla a la vez que quiera ahí en tvr.cl, porque lo que nos importa es que en el fondo usted quede informado y saque sus propias conclusiones y reflexiones. Gracias Paola, gracias Cristian. Gracias, Karim. Gracias, Espero que Karim. nos veamos pronto en un nuevo entrevista, digamos, que para que podamos ir dilucidando otros temas. Vamos a un corte y regresamos.